Yo tengo que presentar al técnico más ganador en la historia de la Liga Panameña de Fútbol / ANAPROF, historia pura del fútbol panameño, y es que hoy nos acompaña el profesor Richard Parra. Un aplauso para el profe. Por supuesto, historia. Profe, agradecerle su tiempo con nosotros y preguntarle cómo lo trata Panamá nuevamente regreso, y que es muy querido. Acá, cada vez que yo veo posts o veo comentarios suyos, la gente lo recuerda, sabe muy bien todo lo que usted ha dado para el fútbol panameño. ¿Cómo lo recibe Panamá nuevamente? Bueno, muchachos, primero que todo, un saludo para todos ustedes, para los oyentes, y contento de ver este periodismo nuevo. Sí. La verdad, voy a los estadios también cuando puedo y estoy viendo mucho joven periodista, y eso es bueno para que el fútbol siga creciendo acá en Panamá. ¿Cómo ha sido ese regreso luego de su paso por el fútbol panameño? Muchos títulos, sobre todo con el Área Unido de Colón, el Chorrillo, ese último triunfo. ¿Qué ha visto o qué es lo que más le ha sorprendido, de lo que si se puede rescatar algo, obvio, de la evolución que ha tenido el futbolista panameño a comparación de ese año 2001 cuando usted llega acá a tierras panameñas? Bueno, se ha evolucionado en muchos aspectos, tanto dentro del fútbol como fuera del fútbol. Veo en el fútbol, veo clubes con cuerpos técnicos y staff de gente muy capacitada, cada uno en su profesión, y eso es importante. Veo algunos clubes que tienen sus escenarios deportivos para entrenar. Vengo de un país más futbolizado y algunos clubes en Colombia, la gran mayoría no tienen lo que tienen 2 o 3 clubes acá. Veo la evolución de Plaza Amador con su estadio, y a nivel de divisiones menores. Veo la involución de algunos clubes como Tauro y Árabe Unido. De resto, son cosas muy buenas. Lastimosamente, el tema de los escenarios deportivos siempre va a ser el feo del fútbol panameño. Y creo que no han podido entender eso desde el 2001. Y estamos en el 2026. 25 años han pasado. Y no han podido entender que el escenario es primordial para la tranquilidad de un hincha. Usted va al COS y la verdad se siente uno como si fuera fútbol en cualquier país futbolizado. O sea, tenés buen escenario. Si vas con alguien, tenés baños limpios. Si quieres comer algo, comes. Si quieres tomar algo, tomás. La verdad es un ambiente muy, muy distinto a lo que se vive en esos otros, por decir, estadios que hay acá en Panamá. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Con qué se encontraba o cuál era el reto mayor que usted veía en el fútbol panameño? Son 7 títulos que usted consiguió en el fútbol panameño. Se dice fácil, pero sé que es un reto quizás un poco más complicado, porque al final, con el trabajo que se hacía, con el planteamiento, obviamente muchas cosas no acompañaban. Era, digamos, los inicios o ese cambio donde realmente se veía para el fútbol panameño, para el futbolista también, la mentalidad, que siempre se ha hablado mucho de los jugadores. Hoy en día quizás hay otra manera de poder tratarlos, de poder manejarlos, de poder que aprendan ciertas cosas ya, o quizás a un nivel un poco más táctico, más profesional. ¿Cuál fue el mayor reto que usted tuvo en su llegada a Panamá? ¿Y usted cuál cree que todavía persiste en el fútbol panameño? Fue difícil porque fue tratar de enseñar casi desde cero en muchas cosas. O sea, desde cómo se subían a un bus para ir a entrenar, cómo se deberían de subir a un bus después de entrenar. Imagínense. El cargar sus cosas personales. La disciplina dentro y fuera del terreno de juego, la disciplina en las concentraciones. Yo sé que no solo yo, sino algunos otros como Gary, Miguel Mancilla y algunos otros que vinieron en ese trance del 2000 al 2004, 2005, les tocó mucho más difícil a los de ahora. Ahora el jugador panameño es un poco más profesional, aunque hay deficiencias, sobre todo en la parte técnica y parte de fundamentación de esta generación. O sea, hablando siempre con los técnicos, las generaciones pasadas, técnicamente, en la parte de inteligencia, en la parte de tomar decisiones, eran mucho más inteligentes, pero no había tanto orden en el fútbol. Ahora hoy por hoy hay más orden, hay más cosas, es al revés. Pero si vas a un partido de fútbol, ves transiciones de ataque-defensa y siempre llegan al último cuarto de cancha
pierden el balón, el otro equipo vuelve, atacan, último cuarto de cancha, pierden el balón y se vuelve un fútbol intrascendente porque todo el mundo quiere atacar y defender muy rápido. Entonces no hay esa cultura de los jugadores como Puchito Medina, como Julio Salinas, como Pito Rodríguez. Esa clase de jugadores se están perdiendo y es una lástima porque pues Panamá, si en algo en verdad se caracterizaba, era en tener jugadores técnicamente muy bien dotados sin tener un buen trabajo de base. Y esto, justamente relacionándolo a esto, profe, el tema también de lo que muchos dicen, el tema de lo que es la liga a comparación a la selección, que ha sacado jugadores muy buenos que han sido de exportación, que capaz tienen algo diferente, algo que usted justamente mencionaba, y por ahí también el biotipo del jugador panameño capaz se ha quedado justamente en estas connotaciones que, bueno, que usted ha marcado propiamente. Entonces se ve como un poco la diferencia, y lo mencionan también en Centroamérica, más allá de lo que consiguió también el Sporting de San Miguelito, llegar a otra etapa, pero es una involución donde la selección parte por delante directamente y no crece conforme también la Liga Panameña de Fútbol. Hay muchos factores que no permiten que la verdad el fútbol a nivel de la Liga Panameña crezca más. Yo he tenido panameños que han ido a ver el trabajo en clubes allá en Envigado y dicen, o se asustan de ver muchos papás en un partido de una sub-12, ver la presión que sienten los niños de los 12 años, 12, 13 años. Ellos dicen, con razón evolucionan más rápido, porque en Panamá hay partidos de la categoría sub-12 que ni los papás acompañan a los niños. Son muchas cosas, los escenarios deportivos, darle esa tranquilidad al padre de familia, al niño, de que va a tener un buen escenario para desarrollarse, el conseguir patrocinadores nuevos, el tener escenarios deportivos en donde Pandeportes venga y en verdad ayude de la manera que tiene que ayudar, con buenos escenarios, en que algunos clubes que han tenido forma en la parte económica inviertan en lotes y hagan su escenario deportivo para poder entrenar. Entonces siguen faltando cosas y lamentablemente es triste porque Panamá es una ciudad que si quieren y ellos pueden, pues yo lo he repetido muchas veces, podrían ser el segundo Uruguay de Centroamérica tranquilamente. Profe, justamente hablando del tema, usted decía de que el Plaza Amor ha evolucionado, pero ha involucionado o echado para atrás Deportivo Árabe Unido y Tauro. ¿Qué son esas cosas que usted cree que le hace falta a dos grandes equipos? El más laureado, que es Tauro hace poco, que pasó al Árabe, y Árabe, que es el que le sigue en títulos, que son de los, para no decir, creo que los más grandes que tiene Panamá en historia, que han echado para atrás en vez de dar pasos agigantados hacia adelante como lo ha hecho el Plaza. ¿Qué es lo que usted cree que le hace falta? No sé si son temas económicos, si es apoyo a las personas, si es Pandeporte, que ha hecho que hasta los mismos jugadores no sientan como, no suden la camiseta por el club. No, el tema de los jugadores no sé si la sudan o no. Yo sí sé que cuando se quiere se puede. Si usted me pregunta a mí, Plaza en los años 2001, 2002 era un equipo aguerrido, pero tenía mucho problema económico. Ya hoy por hoy creo que es el equipo más organizado en este país y si usted me pregunta, al Árabe Unido llegó a ser el mejor equipo en Centroamérica en el 2009-2010. Correcto. Sí. La campaña que se hizo del 2001 al 2003 también fue extraordinaria y se tenían muchos patrocinadores y no tienen una cancha para entrenar. Entonces eso es falta de gestión. Eso es mucha falta de gestión, de querer, de gestión humana, de saber administrar los dineros y bueno, ahora tienen un club como CAI que tiene buen equipo, buen club, ha sacado títulos, tiene divisiones menores, está repartido en todo el país y tiene un escenario deportivo para entrenar que la verdad es una envidia para cualquier club en el mundo, porque no todos los clubes tienen el escenario deportivo que tiene CAI para entrenar. Claro, profe, hablando, ¿no?, de todo un poco, cómo ha sido la liga, clubes, instituciones, desde su percepción, porque muchos entrenadores también han habido buenos a lo largo de los años, pero quizás han salido por la puerta de atrás o todavía no logran conectar con la afición o con los jugadores. Bajo su percepción, que usted es muy querido aquí en Panamá, ¿cómo se logra, ¿no?, conectar tanto con afición como con los jugadores, el club, todo, para tener esa armonía? Al final usted en Árabe Unido se le respetó las dos veces los procesos en sus dos etapas. Entonces, ¿cómo se logra, ¿no?, esa armonía tanto club con director como director con afición?
Lo que pasa es que esto es de pasión y no todo el mundo tiene la pasión como la tengo yo. O sea, yo siempre fui un apasionado, fui una persona que si me tocaba ir a buscar un niño de 12 años, iba y tocaba la puerta y me lo llevaba para la sub-12 del Lara Unido. Mi chorrillo también iba y miraba las divisiones menores. Siempre he sido un apasionado. Aparte de que le he enseñado a los jugadores que, aparte de eso, de ser una profesión, ellos tienen que ser mejores seres humanos, y siempre hago obras sociales de la mano de los jugadores a los clubes donde voy. Entonces, si me preguntas, yo conozco todas las cárceles del país, conozco hospitales, algunos otros escenarios. Algún día repartimos, antes de una final, con los jugadores del Lara Unido, 5.800 juguetes en todo Colón. Bien. Entonces, aparte de ser un profesional en tu trabajo, también enseñar a los jugadores que esto, aparte de ser una profesión, te enseña a ser un hombre y que ellos vayan encaminando su vida. Y creo que ese ha sido mi mayor logro, porque con la gran mayoría de los jugadores que han pasado bajo mi tutela, con la gran mayoría tengo una excelente relación. Increíble, increíble. Profe, ya hablando un poquito de actualidad también, ¿cómo ha visto a la selección de Panamá? Usted, bueno, lleva hace 25 años al fútbol panameño. Hoy por hoy Panamá tiene ya 2 clasificaciones a la Copa del Mundo de selección mayor, y sin contar la cantidad de categorías sub-17, sub-20, fútbol playa, fútbol salón, fútbol sala, que han ido también a Copa del Mundo, la femenina también que ha ido a un campeonato de selección mayor. ¿Cuál ha sido la clave realmente para que se haya trasladado ese labor, ese trabajo que hicieron técnicos de clubes como usted, Gary Stempel también, que hace poco estuvimos de hecho en el lanzamiento de su libro, y él mencionaba lo difícil, las dificultades que había, incluso con la selección de Panamá, momentos donde tenían que ir a entrenar muy lejos, por allá por Diablo, cerca de la zona del canal, cargando, pues todos los jugadores cargaban el agua, todo, el cooler, todo esto, y que también el hecho de las concentraciones, que muchos pues eran difícil que se mantuvieran, digamos, tranquilos, quietos, concentrados. ¿Cuál ha sido la clave para que Panamá pudiera ir a tantas Copas del Mundo, y sobre todo una selección mayor, que en Rusia, más allá de la cantidad de goles que recibimos, estuvimos dentro de los 32 mejores, y ahora con esta segunda clasificación, yo creo que cuando usted llega a Panamá, o por lo menos yo soy del 99, imagínense, yo cuando estaba pequeño que veía a Panamá, yo veía difícil a Panamá en 2 Copas del Mundo. Hoy en día se ha logrado, y yo quiero preguntarle a usted, con la experiencia que tiene, ¿cuál ha sido esa clave para que Panamá, por lo menos a nivel de selección, haya tenido ese éxito en los últimos años? Panamá tiene una ventaja sobre toda Centroamérica. En Panamá los jugadores jóvenes los ponen a debutar muy rápido, y eso es una gran ventaja, porque en el fútbol de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, encontrar jugadores en primera división con 39, 40 años. No hay un buen recambio generacional, y Panamá en ese sentido sí lo ha hecho. Aparte de que estos muchachos que salen al exterior, que fue primordial el tema de los jugadores que estuvieron afuera, porque ellos vinieron y aportaron mucho. O sea, el tema de Blas, de Penedo, de Román, Baloy, de Nelson Barahona, Amílcar Cooper, Eric Davis, Bárcenas, todos los que han estado afuera han venido a aportar un plus distinto a nivel de selección. Entonces, todo ese aporte y todos esos consejos que ellos han traído, estos otros muchachos nuevos lo han entendido, y creo que ese es el gran éxito de Panamá a nivel de Centroamérica, y va a seguir siéndolo, porque pues ayer creo que estaba viendo a alguien decir que ya hay más de casi 170 jugadores legionarios, y es un número muy alto, y cualquier muchacho que salga del país y aguante más de 3, 4 años fuera de su país es un jugador que viene mentalmente y futbolísticamente muy distinto cuando regrese acá a Panamá, a un club o a una selección. Yo creo que también la clave pasa mucho por esos futbolistas que se han mantenido también. Valoro mucho los nombres que usted menciona: Felipe Baloy, Jaime Penedo, Amir, que en su momento que también estuvo en el fútbol colombiano. Esa generación que fue a Rusia, mantener esos años en el fútbol extranjero, que cuando pasaba mucho de que el panameño salía, pues no se adaptaba, extrañaba la tierra, que le pasa mucho al panameño, regresaba rápidamente al fútbol local. Pero estos jugadores cambiaron ese esquema, ¿no? De mantenerse en el fútbol extranjero, en ligas que son obviamente a nivel competitivo mucho más altas que la LPF, y creo que trazaron ese camino para que hoy por hoy
una selección de Panamá que en las eliminatorias con los equipos que nos enfrentamos éramos la única selección con prácticamente el 95% de jugadores legionarios. Eran muy pocos, yo creo que solamente Eric Davis, luego que Alberto Negrito Quintero lo llamaron para la fecha de noviembre, pero prácticamente el resto todos son del fútbol de afuera. Esto también te dice mucho que Panamá ha exportado, es una liga que está exportando a muchos jugadores. Hoy por hoy hemos visto muchos nombres, hoy sale mucho a relucir Kair Barría, chico de 18 años que está en Botafogo, que está haciendo las cosas muy bien. La otra pregunta también es, ¿usted cree que el chico de 18 años merece una oportunidad para ir a la Copa del Mundo? Porque acá se habla mucho del debate, de que no está listo, tiene que ir al próximo proceso. O debemos darle la oportunidad de cara antes del Mundial, un par de amistosos, como pasó en esta fecha de enero, y que pueda obviamente aportar a la selección de Panamá. Lo que pasa, vuelvo y te repito, en el tema de los legionarios, el estatus de vida que ellos lograron estando tanto tiempo afuera fue también un ejemplo para los muchachos jóvenes que venían de atrás y que veían todo eso. Entonces, creo que eso lo entendieron algunos y cuando salen al exterior aprenden muchas cosas que de pronto acá tienen esa carencia. Aunque te repito, acá hay clubes que trabajan muy bien, ¿no es cierto? Y que no le pueden enviar a nadie, a nada de algún equipo colombiano, ¿no es cierto? Porque yo trabajaba en fútbol profesional en Colombia y hay clubes que no tienen lo que tiene Plaza Amador, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe que el muchacho que sale afuera pues ya coge ese plus distinto y lo trae acá. A nivel de selección, había que evolucionar en la parte futbolística. Yo creo que desde hace rato, la idea mía, si ustedes ven Chorrillo 2017, Ajá. el módulo del Chorrillo era 3-4-3, ¿no es cierto? Y por momentos jugábamos 5-3-2, porque tenía a Rolando Blackburn y tenía a Alfredo Stephen. Sí. Entonces eran dos delanteros letales y porque siempre por el biotipo del jugador panameño, siempre pensé que Panamá podía jugar con tres centrales, ¿no es cierto? Y de la mano de Manuel Arias, que creyó en eso y que Manuel también creía en eso, hicimos ese proceso en Chorrillo y se lograron muy buenos objetivos. La clave de este muchacho es haber entendido eso, haber entendido que Panamá siempre tuvo buenos centrales, de jugar con laterales de ida y vuelta. Creo que eso ha dado equilibrio a Panamá en todas sus líneas y por ende creo que eso da evolución futbolística. Entonces ya el mundo lo mira con distintos ojos y eso ha sido muy importante para Panamá y para todo su fútbol. ¿Y el chico Kair Barría, qué opina de él? Lo de los jóvenes en estos días en X, a ver, hay algo que tenemos que tener claro. Son 26 cupos. Creo que un técnico tiene que estar claro en los 22, que serían 2 por posición, más el tercer portero serían 23. Te dejan 3. Sí creo que deberían de llevar un joven que repita y que tenga esa experiencia, de pronto no ir a jugar, pero, y también pienso que también tienen que llevar a alguien que tenga jerarquía y experiencia, porque hay momentos, muchachos, en los partidos de que si vas perdiendo en un partido y sobre todo en un Mundial 1-0, faltando 15, 20 minutos, es más difícil que un joven te cambie un partido a que un veterano. O sea, el veterano ya ha tenido ese plus de jugar con gente en un estadio, no siente tanta presión. Claro, la experiencia, el saber moverse en el ataque, si estamos hablando de un delantero. Yo pues pensaría que Kair tendría que ir, no sé si habrá otro joven así como Kair, y también pensaría que también tendrían que llevar otro veterano que se piense en un momento dado que le pueda dar la mano a Panamá en partidos cruciales que en verdad al joven de pronto le va a pesar un poquito más esa presión. Profe, también preguntarle un poco su etapa en el fútbol panameño, ¿cuál ha sido, y sé que es difícil porque son muchos títulos, cuál fue el título más especial que usted tuvo aquí en el fútbol panameño? No, todos son especiales, que quedar campeón no es fácil, o sea, quedar campeón... Mire, muchachos, yo les voy a decir algo. Yo sé que cuando yo iba a Colombia hubo mucha gente que menospreciaba mi trabajo acá en Panamá. Y yo lo sentía, pero siempre fui tranquilo en eso. Pero ya cuando empezaron a venir a Panamá técnicos de fútbol profesional en Colombia, algunos hasta de Selección Colombia, como Javier Álvarez, que estuvo en Plaza Amador y él fue técnico de Selección Colombia mucho tiempo, y no quedaban de nada, empecé a valorar más mi trabajo.
y sé que quedar campeón en Panamá no es fácil, ¿no es cierto? A mí me ha tocado irme, volver, o sea, si hubiera tenido la seguidilla del 2000 a este año sin haberme ido de Panamá, estoy seguro de que hubieran sido más títulos. Estoy absolutamente seguro porque confío mucho en mi trabajo y creo mucho en mi trabajo. Y sé que trabajo bien. Pero yo me iba mucho tiempo y regresaba, Y ni aún ni así han podido superar esa meta de los 7 títulos. Sí, tal cual. Ojo, que fueron 7 títulos y 3 subtítulos. Ajá. O sea que pudieron haber sido 10 10 títulos títulos. en el tiempo, no sé el promedio que se saque tiempo de estar en Panamá con clubes a títulos. Porque no es lo mismo si un compañero de ustedes está 20 años y tiene 5 títulos en 20 años a que vos estés 4 años y tengas los mismos 5 títulos, no es lo tal mismo. cual. Sí. Entonces en ese aspecto creo que empecé a comprender lo que era ser campeón y la verdad todos los títulos fueron importantes. De pronto el que menos esperaba fue el primero. Porque cuando yo recién llegué, nosotros casi no clasificamos, ya entramos de cuartos en Chiriquí en un partido que teníamos que ir a ganar sí o sí, y a los 5 minutos me han expulsado a un delantero que era de apellido García, y la verdad se ganó 1-0 y nada más fue una sola llegada al arco y ganamos 1-0 y después pues, semifinal ganamos y quedamos campeones. Creo que fue el título que menos esperé. Sí les digo algo, no sé si fue en ese título, en el primero o en el segundo, nosotros la final era un miércoles. Es un domingo o un sábado. Y al miércoles yo leí en el periódico que San Francisco, no sé si fue contra San Francisco la primera o la segunda, el preparador físico de San Francisco había hecho un test de Cooper en el Rommel, un miércoles para jugar un martes. Yo dije gané y me mentalicé gané. O sea, porque no puedes hacer un test de Cooper a 4 o 5 días de jugar una final. Entonces son cosas que uno también entiende del fútbol y que uno dice, bueno, hay gente que también te da los papayazos y ese papayazo me lo dieron y gracias a mi Dios nos fue bien y quedamos campeones. Claro, tal cual. Profe, y justamente menciona a Armando Cooper, usted muy querido en la provincia de Colón. ¿Cómo es el trabajo con ese jugador colonense? Muy talentoso, han salido grandes jugadores. Cooper todavía sigue dando de qué hablar, no solamente aquí. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y se acuerdan, hoy día todavía se acuerdan de Cooper en Godoy Cruz. Entonces, el biotipo del jugador colonense, ¿cómo es ese trabajo día a día? Usted que lo vivió en ese trabajo diario, llegar a estar en torneos internacionales como la Conca Champions, siendo protagonista, ganar con ese jugador colonense. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa pasión de ese jugador que tiene, parece que el fútbol en las venas? Pero mira, volvemos a lo mismo, que eso es lo importante de que jugadores salgan y traigan enseñanzas. En el árabe se habían ido 2 muchachos, el pibe Medina y Abdul Chari, Ajá. que Abdul lo mataron y ellos fueron a Argentina un tiempo y trajeron muchos cánticos y trajeron esa garra y esa cultura que tiene el jugador argentino, lo trajeron, lo trasladaron a los muchachos jóvenes y vos antes de cada partido el camerino del Árabe Unido hervía en energía, era algo Fiesta. raro, o sea, era una cosa indescriptible, la energía del Árabe Unido antes de un partido era una cosa increíble. El jugador colonense es un jugador leal, es un jugador que hay que saberlo manejar, porque por momentos se te puede salir en algunos aspectos, pero uno ve la calidad de muchos jugadores que tuve bajo mi mando siendo colonenses. El último que llevé a Colombia, que fue Nelson Maradona, todavía hay videos de Nelson Maradona Sí. haciendo fútbol con otro en el Real Cartagena, y en estos días vi cómo hizo un túnel sin tocar el balón. Es un monstruo, Nelson era un monstruo, o sea, lo de Cooper, ver un jugador como Cooper, o sea, son jugadores, pero no solo los colonenses. Vuelvo y lo repito, muchachos, la primera vez que yo llegué acá a Panamá que hice fútbol, había un chiquitico y le tiraron un balón largo y ese man la bajó de taquito y ese man debe ser colombiano. ¿Cómo se llama ese muchacho? Puchito. ¿Es colombiano? No. Y ver a Ninin Salinas que sobre la carrera te dominaba el balón sin dejarla caer y pues también es colombiano. Ninguno era colombiano. O sea, la técnica del jugador panameño es algo, lamentablemente, de lo que les dije al principio. Yo no sé por qué se está perdiendo eso. Ya no hay eso. Pero no solo acá, en Colombia también tenemos preocupación por eso. Porque ya no hay los juegos de calle.
Ya los Ajá. jugadores no Sí, juegan en la sí, calle. es verdad. Ya los jugadores no juegan birria, que se mantenían jugando La birria. Usted tecnología. sabe que eso lo mejoraban. La tecnología creo que ha matado a esa generación y bueno, ojalá volvamos a lo mismo de antes porque el jugador panameño, la verdad, la técnica era envidiable. Y creo que pasa algo similar con Brasil. Ya no existe ese yoga bonito que tanto se le conocía y hoy por hoy la selección brasileña pues ha tenido jugadores que quizás no son tan representados como el fútbol brasileño hace varios años atrás. Pero mire que hay un club, no sé si es Palmeiras, no sé, o Sao Paulo, Ajá. que tienen en sus instalaciones, hicieron 2 canchas de arena. Porque el jugador antes jugaba en la arena. Ajá. ¿No es cierto? Nosotros también. Nosotros, cuando yo era joven, nos criamos jugando en arenilla. No en arena de mar, sino en Sí, en arenilla. arenilla, eso se llama sí. arenilla. Y me imagino que en Panamá también había muchas. Sí, bastante. Antes de la sintética, todo el mundo jugaba eran eso. Ya no las hay. Creo que eso ha dificultado un poco, aparte del tema de la tecnología, ha dificultado un poco de que estos muchachos que esta nueva generación tengan fundamentación y esa técnica que tenían los de anteriormente. Profe, justamente hablando del tema de quiero seguir lo de mi compañero de Colón, usted lo mencionó. Por lo menos yo recuerdo, también soy del 99. Estando chico, mi jugador favorito era el ruso Barahona por su peinado que, bueno, amarillo. Yo en ese momento no sabía que él sabía pintar el cabello. Yo, bueno, pensé que era fulo, en mi ignorancia de niño, inocencia. Pero yo quiero saber si usted fue el que descubrió a Russo y cómo lo descubrió, cómo lo vio, porque para mí y para muchos fanáticos, Nelson el Ruso Barahona es el último gran 10 que ha tenido Panamá, porque después de él, o sea, por ahí la 10 se la ha puesto Ismael Díaz, que, ojo, no es mal jugador, pero no juega de 10. Russo sí era 10. Y recuerdo su talento, de hecho, cuando jugó, él teniendo creo que 20, 22 años contra la Argentina de Maradona, y fue un 3-1 que Panamá perdió allá en Argentina, pero el gol lo hizo Barahona, y recuerdo claramente, profe, la celebración de Barahona, que era parecida a la de Cooper, como que los tengo locos, o sea, no pueden conmigo, los tunelciaba, todo lo que hacía el Ruso, o sea, hombre, para mí es un sí. espectáculo. Bueno, antes de decirte dónde sacamos a Russo, del último 10, sí fue Russo Barahona. Fue Nelson Barahona. Lastimosamente, Bolillo y sus petardadas tiraron al traste un jugador de esa categoría porque jugadores como ese muchacho no habían en Panamá. Bueno, pero eso es otro cuento. Yo al único que veo medio es a Cito Abraham. Sí, Sí, Tito Brown. No, sí, Es el único que veo cerquita, pero no tanto como Nelson. Nelson, vea, les voy a contar. Yo entrenaba en el estadio, en el Mariano Ula, porque nosotros jugamos en el Mariano Ula. No sé por qué, si era que no había estadio, no recuerdo en ese momento. Y nosotros entramos en el Mariano Ula y a un costado entrenaban unos niños uniformados, 11, 12 añitos, y yo los veía todos los días entrenando, y un día los vi sentados. Y yo, ¿usted por qué no están entrenando? Y me dijeron, no, es que nos eliminaron. ¿Y ustedes qué juegan? El torneo nacional, algo así. Les dije, y lo eliminaron por malos, ustedes deben de ser muy malos. Espera que yo acabe aquí, yo me pongo a verlos jugar, a ver troncos, venga, yo enseguida los veo. Y terminé el entreno y me puse a verlos jugar. Un espectáculo. O sea, habían 7, 8 niños que era un espectáculo. Entonces yo cogí y les dije a los mejores, dije, usted, mañana vienen a entrenar con el equipo profesional. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le decía al preparador físico, hagamos el trabajo con el equipo profesional y esos niños póngamelos allá aparte, que hagan fútbol 3 contra 3, 4 contra 4, y los que vamos subiendo de la sub-14 a la sub-15 los metemos allá para que sea un grupito más grande. Llegó un momento en que yo los metí a hacer fútbol con el equipo profesional, increíble lo que hacía, y yo les decía a los jugadores grandes, el que me toque un niño esto lo echo, me da el favor y no me le van a dar patada ni nada a los niños. Usted verá a Nelson Barahona haciendo túneles a esos manes. Y esos manes con ganas de matarlo. Sí. O sea, es algo que tengo en mi mente. Y no solo él, todos los otros muchachos que en ese tiempo, que después fueron jugadores de Lara Unido por mucho tiempo, Daniels, el Pupito. Bueno, hay muchos otros que fueron jugadores profesionales y la verdad fue de esa manera que descubrí a Nelson Barahona. Excelente. Oye, ya que vamos con esa línea, yo voy a no desviarme, pero sí tener una pregunta muy correlacionada. Acabo de decir usted que todos los títulos son importantes, que no hay uno que usted se queda, sino que el que menos esperaba quizás era el primero. Bueno, yo me voy a ir hacia el último, porque fue con el Chorrillo, pero contra el Lara Unido en una goleada 5-1, que antes de la de Plaza Sanfra era la mayor goleada en la historia del fútbol panameño, en una final.
Entonces, quisiera saber desde su perspectiva, o sea, qué sintió antes del partido al tener 6 títulos con el Lara Unido en ese momento, enfrentarse ante un club que lo marcó tanto en su carrera como entrenador. El trabajo en Chorrillo, cuando yo llegué, me encontré a Jair Palacio entrenando con Plaza. Creo que estaba en Plaza. Sí, Jair, sí. Ya llegó a estar en plaza. Y yo, bueno, le decía a Jair, ¿cuántos clasifican? 4. Entonces estaba Plaza, está Tauro, está Árabe y estaba otro. Yo decía, va a ser muy difícil, pero bueno, hay que trabajar. Ya cuando le ganamos la semifinal a Tauro, Sí. sentí que podíamos. Pero si ustedes miraban por nómina, de 1 a 10, 8 decían que quedaba campeón el Lara Unido. Sí. Aparte de que Jeringa venían creo en 2 títulos seguidos o algo así. Y haciendo buen papel en la Conca Y el Champions. equipo, la verdad, el Árabe tenía una nómina Muy buena. excelente. No sé, yo al final es algo que uno tiene que respetar. O sea, yo a la gente de Colón la quiero y todo, pero el día que me toque jugar contra el Árabe Unido le voy a ganar. Eso no tiene nada que ver. Sí, o sea, claro, uno profesional. tiene que ser un profesional y bueno, pues ganamos, celebré. Como todo un profesional que tengo que celebrar porque era Chorrillo era mi equipo, pero con respeto, o sea, Claro. porque yo sé que a ellos les tuvo que haber dolido mucho, a la afición del Árabe les tuvo que haber dolido mucho haber perdido esa final y bueno, uno tiene que saber también que puede celebrar, pero con respeto. Sí, sobre todo. Profe, una afición panameña, ya sacando el tema de los jugadores, del fútbol, la afición en sí, esa evolución que ha habido también a lo largo del tiempo, no solamente los que son fieles, no solamente a cada equipo, siendo la barra atlántica una de las más imponentes, también está la barra placina, hay muchas otras barras. Esa afición panameña ha empezado a crecer un poco más como capaz lo era antes. ¿Usted ve alguna diferencia tanto desde el 2001 hacia acá o No, ha muchas. habido una involución? No, muchachos, ustedes están jóvenes, a ustedes no les tocó ver la barra de Tauro, ver la barra de Plaza, ver San Francisco, lo que era Chorrera, un viernes jugar en Chorrera a las 8 de la noche, eso era un espectáculo. Ver la barra del Árabe Unido, el Árabe Unido venía a jugar y eran 10, 12 buses acompañando al equipo, más los particulares. O sea, eso era una locura. Hoy por hoy yo no veo mayor hinchada como anteriormente, no. La de Plaza un poquito, en estos días que jugó, ¿quién fue? Árabe Plaza, creo que fui al COS. Ajá. ¿Fue Árabe Plaza? No, Árabe, sí, Árabe, Plaza Árabe. Sí, correcto. Me senté casi en la mitad y el Árabe también muy poquitos a lo que Lo que eran era otros antes. tiempos. O sea, en ese sentido, se apagó. No. Sí, En sí, ese bueno. sentido, Hay una involución. en ese sentido sí ha habido una involución y creo que bueno, que eso en parte ha sido por el poco trabajo que ha hecho tanto los directivos en cada club como la liga para enamorar a los hinchas. Y en ese tiempo sí había ese amor propio por los colores. Era La gente una viajaba locura. de un lugar a Era otro. una locura lo que le estoy diciendo, eso es una locura. Que es lo que se ha perdido. El tema de la cultura futbolística. No hay apoyo para los equipos. Y es una parte que tristemente pues vemos el Campeonato Nacional de Béisbol. No sé si ha tenido la oportunidad, profe, de ver cómo están los estadios llenos, la calidad de estadios de béisbol que tenemos en el país. Cada provincia, y hablar del Mariano Rivera que se jugó esta serie final esta semana, que con medidas del MLB, las pantallas, las gradas, o sea, lo cómodo que es, y que vamos con el tema de los estadios. Realmente da gusto ir a ver un partido de béisbol. En cambio del EPF, más allá del nivel que la gente, que creo que son los que no van a ver el fútbol panameño, sí los estadios quedan un poco a deber, las canchas, no es la mejor manera para disfrutar un partido de fútbol. Y creo que va ligado entonces con la cultura, porque el panameño le gusta el fútbol. Lo que a veces no le gusta es su liga local. Ha faltado y no sé por qué no han entendido, pero ya de rato. Sí. Desde hace rato, desde cuando estaba en Colombia decía lo mismo, o sea, están echando al hincha de los estadios, o sea, y la verdad me da tristeza porque a mí me tocó ver, muchachos, en serio, 10, 20, no sé cuántos buses, el Árabe en las finales eran que van a salir 15 buses de yo no sé dónde, no, que van a salir otros 20, y entonces vos sumabas, y bueno, ¿y cuántos buses van a ir? No, que 50, 60, o sea, uno decía, eso es una locura, o sea, hoy por hoy no. Entonces, echaron al hincha de muchas maneras, empezando por los escenarios deportivos, empezando por sus comodidades para ellos y para sus familias,
por la comodidad de un parqueadero, la comodidad de poder estar tranquilo con sus hijos y su señora en una grada donde nadie los vaya a agredir, donde no vayan a haber ningunos problemas. Creo que en eso no sé por qué los directivos no se han sentado y han mirado que bueno, no todo es selección y es, o sea, usted mira y acá el fútbol en todos los países, primero el hincha es hincha de su club y después de la selección. Exacto. Acá es al revés, aquí es primero hinchas de la selección y después de sus clubes. Tenemos llamada, vamos a escuchar a los oyentes. La Mega 98, buenas. Sí, buenas tardes. Primero que nada, saludos ahí al profe Richard Parra y de verdad que da gusto escuchar a personas, hombres del fútbol que han dejado mucho aquí en este país y bueno, son la gente que el fútbol necesita. Una pregunta directa para el profe. Ahora que en su regreso, que está acá en Panamá, si él piensa quedarse más tiempo acá en Panamá enseñando lo que él más sabe o pues esperará ofertas de clubes, dependiendo pues si va a permanecer más tiempo aquí en Panamá. Saludos y estamos en sintonía. Saludos. Bueno, mucha gente se sorprendió porque llegué a Udela. Yo les voy a decir la verdad, a mí en los últimos 5 meses me llamaron de 2 equipos de Guatemala de la Liga Mayor. En Guatemala recuerden que la primera edición le dicen Liga Mayor. De Perú, de un equipo Unión Comercio que yo ya había trabajado allá. Sí. Y de 2 clubes de acá, ¿no es cierto? Y en todas dije que no por el tema de familia. A mí me cuesta ya mucho salir y dejar a mi familia. Yo en Medellín trabajo con la persona que era dueño del Envigado Fútbol Club mucho tiempo, que pues fue un éxito el tema de la cantera, fue la persona que más jugadoras ha vendido en Colombia en toda su vida. Y yo llevo trabajando con esta persona 3 años. Algún día le vendí la idea de invertir en Panamá y me dijo hace 2-3 meses que estaba hablando con algunas personas para ver si se metía acá en el fútbol de acá. No pregunté mucho hasta que un día me dijo, bueno, voy a invertir allá, me salió Udelas. Yo la verdad, el tema del salario, pues a mí me pagan en Medellín, o sea, yo tengo mis prestaciones en Medellín. Yo puedo ir a Medellín a la hora que yo quiera, eso es una gran ventaja porque pues ya soy muy apegado a mi familia y estar en un club de primera división no te van a dejar estar yendo a tu casa cada 20, 25 días, es muy difícil. Eso hoy por hoy es mi prioridad, mi familia. Lo otro es encontrar un proyecto serio, porque no me parece serio que yo pues, tenga un muchacho como el que yo tengo, que es una persona del fútbol, que cree en mi trabajo, que sabe mi metodología de trabajo y le gusta moverme de esta persona para irme a trabajar a un club para que a las 5 fechas me eche. No, claro. O sea, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces ya la verdad ya lo pienso mejor y bueno, pues si sale un proyecto en el cual sea ambicioso, en verdad que sea un proyecto, es que la gente habla de proyectos y ni siquiera saben qué significa un proyecto o proceso. Exacto. Y te hablan de proceso cuando ni siquiera saben que es un proceso. No respetan los procesos. Entonces es muy difícil. Este trabajo de nosotros se volvió cada día más difícil y bueno, hay muchos que la verdad se arriesgan. Yo ya a la edad que tengo ya no me quiero arriesgar. Ya quiero tener una estabilidad y bueno, esperemos a ver. En el mundo estamos y uno no sabe qué va a pasar. Así es. Vamos a escuchar último audio para despedirnos del programa el día de hoy. Sí, buenas tardes, me den por buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. La bienvenida y al profe Richard Parra y bueno, más que todo ser recíproco con él es reconocer el trabajo que ha hecho aquí dentro del fútbol y es lo que se necesita. Necesitamos, el fútbol necesita personas así como el profe. Una pregunta para el profe, ahora que ha regresado, se ve más años, más tiempo aquí dentro del fútbol panameño o a esperar la propuesta que se le tienen, que le pueden tener otros clubes aquí si él... Muy similar a la pregunta. Bueno, pero igual, muchachos, vuelvo y Sí. repito, o sea, si es un proceso, si es algo serio, si es algo que sea un proceso, Claro. que sea un proyecto serio, que sea un trabajo de divisiones menores, pues lo podría pensar. Sí. Profe, agradecerle su tiempo el día de hoy. Creo que la charla se hace muy corta. Creo que hay que hacer una segunda parte porque hay muchas cosas de qué hablar. Y preguntarle ya para cerrar, ¿lo esperamos en el nuevo Armando Dili Valdés? En la reinauguración. Pues sí puedo ir, claro, si no, la verdad, no sé cuándo será, en qué día y no, la verdad no, vuelvo y les Se digo, habla para esta muchachos, la temporada, verdad ¿no? no me programo mucho en cosas, tiene que ser que me avisen con mucho tiempo porque
voy a Medellín muy seguido, entonces en ese aspecto no sé. Y aparte, te digo algo, yo sé que por la gente iría, pero por los directivos no, entonces Claro. no voy a ir donde un directivo me va a mirar feo en algo que lamentablemente ellos consiguieron por mi trabajo y por el trabajo de los jugadores, y que ahora ellos sacan tanto pecho diciendo que son los mejores directivos del fútbol, algunos en la federación haciendo cagadas. Entonces, no, para ver la cara de esas personas, mejor me quedo en mi casa. Tranquilo. Listo, profe. Gracias, profe. Obviamente este es su caso. Usted puede venir nuevamente para conversar mucho más sobre el fútbol panameño. Igual estamos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales. Así que gracias a todo Panamá por escucharnos el día de hoy.